¿Cómo es la vida y cómo pasa el tiempo? Esta es la última lección, lección número 13 para el 28 de junio de este año. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya se fue mitad del año 2025. Solo nos falta 6 meses y se acabó 2025. Es por eso que no hay más tiempo para esperar. Lo que hay que decidirlo hoy. Si hay que arrepentirse, arrepiéntete hoy. Si hay que volver a Dios, vuelve hoy. El tiempo es fugaz, pasajero. Cuando te das cuenta, ya la muerte te sorprendió o la venida de Cristo nos sorprenderá a todos. El título para la lección de esta semana es Imágenes del fin. Y el propósito de la lección es mostrar algunas historias bíblicas que nos muestran de alguna manera lo que va a suceder en el tiempo final antes de la venida de Cristo. La primera historia que veremos es la historia de Jonás. La primera parte, el primer subtítulo es El profeta renuente. Entonces leo Jonás 1, 8 y 9. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Te voy a colocar dentro del contexto de esta historia. Jonás era un profeta de Dios, recibió la orden de ir a Nínive y evangelizar Nínive. Nínive en aquel tiempo era una ciudad pagana, completamente idólatra. Y no solo eso, era un país cruel. ¡Ay del que cayera en las manos de Nínive! Nadie quería saber del Dios creador del cielo y de la tierra. Cada uno tenía su propio Dios. Cada uno vivía en realidad como si Dios no existiera. Porque es mejor tener un Dios de yeso, de madera o de fierro, o una idea llamada Dios, que solo como idea. Es más fácil eso porque eso no interviene en mi vida. Pero tener un Dios, creador del cielo y la tierra, que observa todo, ahí nadie quiere ese tipo de Dios. Los ninivitas eran así, vivían así. Entonces cuando Dios le dio a Jonás la orden de ir y evangelizar Nínive, él no quiso. Él fue al puerto, tomó el primer barco que encontró y estaba huyendo. Y de repente, en la mitad del viaje, el mar se enfureció. Olas gigantescas comenzaron a entrar al barco. Parecía que el barco iba a naufragar. Y en esas circunstancias, los otros pasajeros le dijeron a Jonás: Jonás, dinos, ¿quién es el culpable de todo esto? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Porque ya habían preguntado a todos y el culpable no había. Y a esa pregunta es que Jonás respondió diciendo: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Por qué tú crees que Jonás no dijo: yo soy hebreo y temo a Jehová? Punto. ¿Por qué tuvo que añadir que hizo los cielos y la tierra? Esa expresión, que hizo los cielos y la tierra, tiene que ver con la creación, el Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Esa expresión tú la encuentras en el cuarto mandamiento, cuando dice que hay que guardar el sábado y reconocer a Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa expresión también tú la encuentras en el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis, porque el ángel aparece para que todos adoren al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Es que Dios se está volviendo para los seres humanos una especie de energía, de fuerza espiritual, una especie de energía positiva, pero no el Dios personal que hizo los cielos y la tierra. Ahora, el temor de Jonás por Dios era un temor un poco teórico, porque si realmente temiese a Dios, habría ido a Nínive a evangelizar, pero él se estaba escapando. Eso nos muestra que los seres humanos, por más bien intencionados que seamos y por más que decimos que amamos a Dios, a veces en nuestra flaqueza humana hacemos cosas que no tienen nada que ver con la vida de alguien que ama a Dios.
Lo interesante es que en Mateo capítulo 12, versículos 40 y 41, Jesús menciona a Jonás. Mira lo que dice el texto. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Interesante la palabra de Jesús. Primero, habla de su muerte y de su resurrección. ¿Cómo? Dice, porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, también esté en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Y después dice, cuando Cristo venga, los ninivitas se levantarán en juicio contra la generación incrédula. ¿Qué? No, esto no es literal, claro, porque los ninivitas están muertos, murieron siglos atrás. Pero ¿cómo se levantarán entonces para condenar a la generación presente? Ah, no, pues es el testimonio de los ninivitas. Y el propio Señor Jesús dice, porque ellos se arrepintieron delante de la predicación de Jonás. Pero este pueblo hoy escucha lo que pasó con Jonás, escucha lo que pasó con los ninivitas, pero no se arrepiente. Y mira que quien está predicando, dice Jesús, quien estaba predicando para ellos era Jonás, pero quien está predicando aquí es uno mayor que Jonás y se está refiriendo a él mismo. Oh, queridos, hay personas tan rebeldes, de tan corazón tan duro, que ni el propio Señor Jesucristo viniera a predicar, se entregarían. ¿Por qué? Porque la cultura de este mundo nos ha completamente esclavizado. Es una cultura materialista. Es una cultura desrespetuosa con las cosas divinas. Es una cultura donde se lleva al sarcasmo, a la burla, a veces a la burla peyorativa, las cosas divinas, las cosas sagradas. En los programas de televisión, hoy, por ejemplo, en los programas jocosos, no hay programa que para hacer reír al público no tomen lo sagrado y lo ridicularicen. Vivimos en ese tiempo. Y Dios, a pesar de la rebeldía del pueblo, llama. ¿Por qué? Porque Dios es un amor. Es amor, no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Una obra de arrepentimiento. Y para eso leo Jonás 3, 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. ¡Qué campaña extraordinaria de evangelismo! Yo a veces dirijo campañas para muchas personas. Se entregan a Jesucristo y se bautizan en media 8, 10% del público asistente. Pero en este caso, Jonás predicó un sermón. ¿Y en qué consistía su sermón? De aquí a 40 días Nínive será destruida. No hizo llamado, no hizo invitación, no se quedó con lágrimas en los ojos suplicando que los pecadores se entregasen a Jesús. Solamente de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y resultado, 100% se entregó a Jesucristo. Todos se entregaron, desde el rey hasta el niño más insignificante. Todos se entregaron a Dios. ¡Qué campaña evangelística extraordinaria! Pero para eso, Jonás tuvo que pasar el incidente del mar.
tuvo que caer a las profundidades del océano, tuvo que ser engullido por un gran pez, y ahí en su desgracia, en su inoperancia, reconoció que de Dios viene la salvación. Se arrepintió y fue y cumplió con la misión. Hoy día nosotros tenemos una misión para predicar el Evangelio a esta cultura que no quiere saber nada de Dios. Y querido, hay muchos que como Nínive, tal vez no están huyendo, pero están de brazos cruzados. O tal vez se están escondiendo, porque el otro día, por ejemplo, yo encontré una persona que le gusta cantar y dice, no, pero yo canto. No, querido, no es solo cantar, no es solo predicar en la iglesia, es salir afuera y buscar a otras personas y traerlas al Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros estamos durmiendo, estamos escapándonos de la misión, no estamos haciendo lo que Dios nos ordena de ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y si nosotros no cumplimos con la misión, muchas veces Dios en su infinito amor va a permitir que la propia vida nos lleve al fondo del mar, al fondo del abismo, para ahí reconocer que estamos dejando de cumplir la misión. Y entonces nos levantemos y sigamos adelante. Vamos a la tercera parte de este estudio. Ahora cambiamos de historia, porque ahora vamos a hablar de Belsasar. Belsasar era un representante del rey en Babilonia, porque el verdadero rey en ese tiempo era otro. Pero lo que nos interesa aquí es la rebeldía de Belsasar y mostrar a través de esta historia que la rebeldía y el mal tendrán un final. Hoy día, día de paciencia de Dios, podemos burlarnos, reírnos, hacer lo que querramos, pero llegará un momento en que todo tendrá fin. Y así fue con Belsasar. Hizo un gran banquete, una fiesta. Está bien, pues vive como quieras, haz tus instintos, sigue tus instintos. ¿Eh? Mujeres, fiesta, bebida, en fin. Hoy día diríamos luces, sonido, droga, todo. Si eres libre, tú puedes vivir como quieras. Pero Belsasar fue un paso más adelante. Mandó traer los vasos sagrados que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Y en esos vasos dedicados a Dios comenzó a servir vino. O sea, tomó la religión y la vilipendió. Se burló de Dios, se burló de las cosas sagradas. Así como mucha gente hoy pues se burla de Dios, se burla de las cosas sagradas, se ríe. ¿Ah? Dice Pedro que en los últimos días aparecerán burladores, riéndose de los cristianos y diciendo que venida de Cristo no pasa nada, todo sigue igual, todo es fantasía, todo es ilusión, nada es verdad. Bueno, pero cuando Belsasar estaba haciendo todas esas irreverencias, ahora viene el texto. Leo Daniel 5, 24 al 28. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, que quiere decir, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En medio de la fiesta, todo el mundo vio una mano, no una persona, una mano, que escribió en la pared, Mene, Tekel, Uparsin. Y nadie sabía qué hacer. ¿Qué quiere decir eso? Todos asustados, porque la mano escribió y desapareció. Entonces la reina se acercó a la reina madre y le dijo, mira, en los días de Nabucodonosor, tu abuelo, había un profeta, mándalo traer, él te va a interpretar. Y trajeron a Daniel de nuevo. Y Daniel le dijo, rey, ¿sabes lo que significa eso? Mene quiere decir que tu reino ha sido contado, se ha revisado lo que has hecho y estás mal. En segundo lugar, ¿qué más? Tekel, que quiere decir que has sido pesado en la balanza y has sido encontrado falto. Y finalmente, Pérez,
Uparsin, que quiere decir, tu reino se ha quebrado, has llegado al fin. Te has reído, te has burlado, has hecho lo que has querido, has vivido como si Dios no existiera, has tomado la Biblia, la has echado a la basura, te has burlado de tu esposa, de tus hijos que sí creen en la palabra de Dios, pero ahora te llegó la hora. Tu caso ha sido revisado, infelizmente ha sido encontrado falto, se acabó. Tu vida llegó al fin, tus oportunidades se acabaron. Triste, querido, pero una realidad. Hoy día, usando la libertad que Dios nos dio, podemos hacer lo que queramos. Pero tan cierto como tenemos libertad, es también cierto que un día las oportunidades se acabarán. El tiempo, las puertas de la gracia se cerrarán. Y hay de aquel que se encuentre del lado errado. Vamos a la cuarta parte del estudio, hablando de el secamiento del río Éufrates. ¿Qué pasó esa noche? Esa misma noche, leo Daniel 5, 30 y 31. Dice así: la misma noche, esa misma noche de la mano de la escritura, de la revelación de Daniel, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Interesante. Esa misma noche se le acabó la oportunidad a Belsasar. ¿Sabes cómo Babilonia fue derrotada? El río Éufrates. El río Éufrates atravesaba la ciudad, pasaba por en medio de la ciudad. El río Éufrates traía agua. Agua es vida. Donde hay agua, hay vida. ¿Por qué? ¿Quieres bañarte? ¿Quieres limpiarte? Agua. ¿Quieres generar energía hoy? Agua. ¿Quieres plantar la tierra para comer? Agua. El agua es todo. Y el río Éufrates traía agua. Pero ¿qué pasó? Esa noche el enemigo desvió el río Éufrates. Y el cauce del río quedó vacío como un túnel. Y por ahí entró el ejército enemigo y mató al rey. Ahora, lo interesante es que en Apocalipsis 16, 12 dice lo siguiente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿A qué se refiere esto? Porque cuando Juan escribió Apocalipsis, Babilonia ya no existía. Babilonia era regada por el río Éufrates. ¿Por dónde le venía la vida a Babilonia? Por las aguas del río Éufrates. ¿Quién es Babilonia en el Nuevo Testamento? Esto es interesante, porque el pueblo de Babilonia en el Antiguo Testamento perseguía a los hijos de Dios, los tenía cautivos. ¿Y de dónde venía la fuerza de Babilonia? Una de las fuentes era el agua que entraba por el río Éufrates. ¿Pero qué pasó? El agua fue desviada, el cauce ficó vacío y por donde antes le venía la vida, ahora le vino la muerte y destruyó a Babilonia antigua. Babilonia hoy es un poder religioso. ¿De dónde le viene la fuerza? De las aguas. ¿Qué aguas? En Biblia, aguas son naciones, pueblos, gente, multitudes. ¿Quiénes le dan vida a Babilonia espiritual hoy? Las personas, las naciones, los países. Pero cuando dice el texto bíblico aquí que el agua del río se secó, quiere decir que un día las multitudes, la gente que le daba fuerza a la Babilonia espiritual, se volverá para atrás. Y ahí será la caída de Babilonia. ¿Y por qué la gente se volverá atrás? Es por causa de la predicación del Evangelio. Llegará un momento en que las personas se confrontarán con las verdades bíblicas y se darán cuenta que estaban adorando a Babilonia, siguiendo a Babilonia, en lugar de seguir al Señor Jesucristo. Llegamos al fin de este estudio hablando de Ciro el ungido. Ciro era un rey pagano, no conocía al Dios de Israel. Sin embargo, la Biblia, Dios llama a Ciro como su ungido. ¿Por qué? Su escogido. ¿Por qué? Para esto leo Isaías 45:1 que dice:
Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo de su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Querido, Ciro fue un rey de otro país que vino para libertar al pueblo de Israel que estaba prisionero en Babilonia, cautivo. Ciro fue el que les dio permiso para volver a Jerusalén, a su tierra, a su casa, reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Ciro es un símbolo del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes que vino de otro planeta a esta tierra, el Rey que viene del Oriente en su segunda venida, porque así como el rayo se pone del oriente al occidente, así será la venida del Hijo de Dios. ¿Y viene para qué? Para libertar a su pueblo, que en ese momento estará siendo perseguido por causa de su fe. ¿Que en los últimos días el pueblo de Dios será perseguido? Sí. ¿Que si tú te propones en el corazón obedecer a Dios antes que a los hombres, te vendrán momentos difíciles? Sí. Pero que tú tienes un rey que viene del oriente con miles y miles de ángeles para redimirte, esa es la más grande realidad, la más grande verdad bíblica en este peregrinaje, en este mundo. Hay dolor, tristeza y muerte. Pero Jesús ya viene para llevarte, para rescatarte. Jesús ya viene para ponerle un punto final a la historia del pecado. Entonces no te apartes de Jesús. Vive con Jesús, camina con Jesús siempre. Que Dios te bendiga ricamente. Estar juntos nuevamente para el estudio de la palabra de Dios. Estas lecciones son apenas comentarios de las lecciones. Esto no sustituye tu estudio personal de la Biblia. Agarra la lección, lee la pregunta, lee el texto bíblico, reflexiona, medita, aplica qué cosa de la lección puede ayudarte en el día a día, en las dificultades, en las luchas que tienes. Es así como se estudia la palabra de Dios. Bueno, vamos a la lección número 4 para el 25 de octubre del año 2025. El título de la lección es El conflicto detrás de todos los conflictos. Y el propósito de la lección es mostrar que por detrás de todas las guerras de Israel para conquistar Canaán, la tierra prometida, podemos encontrar el grande conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. Esta es una realidad de la vida. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que por detrás de un accidente, por detrás de una caída personal nuestra, por detrás de un fracaso financiero, por detrás de cualquier dificultad, hay un conflicto, hay una lucha que nuestros ojos físicos no detectan, pero es la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y el enemigo de Jesús. Entonces, en esta lección vamos a ver algunos aspectos que nos van a mostrar cómo detrás de todas aquellas batallas, porque cuando leemos el libro de Josué, y vemos cómo el pueblo de Israel iba avanzando, conquistando la tierra, a veces pensamos que no era justo desde el punto de vista humano que un pueblo expulsase al otro, se apoderase de la tierra. Eso está bien para gente sin Dios, pero era Dios el que dirigía estas batallas. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Pues cuando tenemos en mente el gran conflicto entre Cristo y Satanás, muchas de nuestras dudas desaparecen. Entonces vamos al primer subtítulo de la lección, titulado El comandante de los ejércitos del Señor. Las batallas de Josué, mi querido, fueron un símbolo de la gran batalla entre Cristo y Satanás. Leo un texto para extraer algunas ideas que tienen que ver con lo que estoy diciendo. Josué capítulo 5, versículos 13, 14 y 15. Dice así:
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio. Esta parece una simple expresión. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio. Pero ojalá que nosotros permanentemente alzásemos los ojos, levantásemos la mirada. No hemos nacido para vivir mirando solo las cosas de este mundo. En algún momento tenemos que levantar los ojos y ver las cosas grandes que Dios está dispuesto a hacer en nuestra vida. Sigo leyendo el texto. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Evidentemente era un soldado. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hay varios pensamientos que necesitamos destacar de este texto. El primero es que tenemos que levantar los ojos. Lo que vemos no es todo lo que en realidad es. Por tras de la cortina hay una batalla que tuvo inicio en el cielo y que se trasladó a esta tierra. Eso vamos a ver en la segunda parte. Ahora, cuando Israel iba a entrar conquistando la tierra prometida, Josué levantó los ojos y vio, ¿qué es lo que vio? A un varón con una espada en la mano. Entonces Josué preguntó, ¿tú eres un soldado de los nuestros o de los enemigos? Y el varón que estaba con la espada en la mano le dijo, no, yo no soy un guerrero cualquiera, yo soy un príncipe del ejército de Jehová. No era un soldado literal. A pesar que las batallas de Israel iban a ser literales, había una guerra espiritual que también estaba siguiendo su curso en esa conquista de Canaán. Inmediatamente Josué reconoció que este era un enviado de Dios y se arrodilló y adoró. Evidentemente este era Jesucristo, el príncipe de los príncipes, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Josué reconoció eso, por eso se postró, por eso adoró. Si fuera un simple ángel, no se hubiera arrodillado como lo hizo. Y entonces aquel guerrero celestial le dijo exactamente lo que le había dicho a Moisés en la zarza ardiendo. Quita tus zapatos, porque este lugar es santo. Este lugar es santo. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia del propio Dios en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué tenía que ver el Señor Jesucristo en las conquistas de los pueblos que habitaban la tierra de Canaán? Pues eso es lo que vamos a ver en este estudio. Pero ahora vamos a ver cuándo empezó ese conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. Esto nos lleva a la segunda parte de la lección bajo el subtítulo de Guerra en el cielo. Y para entender esto, tenemos que leer Apocalipsis 12, 7 al 9, que dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado
a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiere decir, queridos, esta batalla en el cielo no fue una batalla como la de Israel para conquistar Canaán. No hubo muertes, no hubo derramamiento de sangre, no hubo espada. No fue una batalla literal, la batalla del cielo. Fue una batalla de fidelidad, de ideas, el bien y el mal. Lucifer se levantó contra Dios, quiso ser igual a Dios, quiso usurpar el trono de Dios, logró engañar a una tercera parte de los ángeles. Perdieron la batalla. Entonces el dragón, Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra. Y la tercera parte de los ángeles que él logró engañar también fueron arrojados con él. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacen esos ángeles hoy? Están por todas partes. Muchas veces no los vemos. Otras veces los vemos. No como ángeles malignos, como personas malas, como personas perversas que tratan de hacer sufrir a aquellos que quieren seguir al Señor Jesucristo. Ahora, en el tiempo de Israel, la batalla no fue apenas una batalla espiritual. La batalla fue una batalla literal, con armas. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se vivía la cultura de la guerra, que no es la cultura de nosotros hoy. Es verdad que hay países cuyos líderes son belicosos y amenazan un país y el otro responde, en fin, y a veces hasta hay la explosión de alguna bomba por aquí, cañones, misiles, en fin, es una realidad, pero no es la cultura del mundo. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, la cultura de las naciones era la cultura de la guerra. Los cananeos se habían apoderado de la tierra. Eso vamos a ver en un estudio posterior. Y Dios le había prometido al pueblo de Israel que la tierra de Canaán sería de Israel. Y esto no era un asunto apenas físico. No es esto para tomar hoy la idea de que en ese conflicto entre Israel hoy día con los árabes, que son los judíos que tienen el derecho, no tiene nada que ver. Hoy no vivimos la cultura de la guerra de aquellos días. Hoy la batalla es una batalla espiritual, siempre fue. Pero evidentemente en los tiempos en que Israel avanzó conquistando la tierra, se vivía la cultura de la guerra. Esto nos lleva a la tercera parte. El Señor es un guerrero. Bueno, antes de leer Éxodo capítulo 15, versículos 2 y 3, quiero decirte que en aquellos tiempos, que la cultura era la cultura de la guerra, los conflictos entre los pueblos se consideraban conflictos entre los respectivos dioses. Ahí está el asunto espiritual. Cuando un país derrotaba al otro, no era simplemente que un país tomaba posesión del otro. Era que una especie de muestra de que el Dios de este país era superior al Dios del otro país derrotado. Ahora, el Dios de Israel era el Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿De dónde sacamos eso? De la historia bíblica. Ahora, tú puedes tener cualquier otra idea, pero ¿de dónde viene tu idea? ¿Cuál es la fuente? Yo tengo como fuente la palabra de Dios y tengo muchos argumentos para probar que la palabra de Dios es palabra de Dios. No es un simple libro inventado por seres humanos. No es simple historia que un historiador escribió. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Hay una guerra espiritual que todos los días nosotros estamos testificando, a veces sin percibir. Entonces, leo Éxodo 15, versículos 2 y 3, recordando que este es un himno, es un cántico que el pueblo de Israel
cantó después que cruzó el Mar Rojo cuando estaba huyendo de Egipto. Ahora mira las letras de este himno. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Cántico espiritual. Fortaleza era el lenguaje de aquellos tiempos. Las naciones tenían fortalezas para impedir que el enemigo los derrotase. Pero ahora en el cántico encontramos la palabra Jehová es mi fortaleza, es mi cántico y ha sido mi salvación, que tiene que ver fortaleza de guerra con salvación. Es que hay una guerra espiritual por detrás de las aparentes guerras que nuestros ojos ven. Sigo leyendo el texto. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enaltecerá. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Tú te das cuenta cómo en los tiempos antiguos, para el pueblo de Israel, Jehová no era solamente el Dios que estaba en los cielos, era el Dios que participaba de la vida del pueblo. Y como se vivía la cultura de la guerra, pues Jehová iba con ellos. Dios los acompañaba por donde quiera que ellos fuesen. Inclusive el pueblo de Israel había sido libertado del poder esclavizador de Egipto, guerra. Los había llevado al desierto y cuando los ejércitos armados de Egipto venían atrás, el mar se abrió y los soldados egipcios murieron. Y el pueblo de Dios inició su peregrinaje. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra de Canaán. Nosotros hoy también en el conflicto cósmico hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Nuestra vida también está llena de milagros, así como el milagro del Mar Rojo. Hoy estamos peregrinando en el desierto rumbo a nuestra Canaán celestial. El pueblo de Israel peregrinaba rumbo a una Canaán terrenal, física, y tuvieron que conquistar esa tierra. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Dice, el Señor luchará por ustedes. La parte del hombre en esta guerra espiritual es confiar en Dios, y la parte de Dios es luchar. Inclusive en el Nuevo Testamento Pablo usa el lenguaje de la guerra para referirse a la guerra espiritual que nosotros enfrentamos. Cuando en Efesios, o en la epístola que él escribió a los Efesios, Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra fuerzas espirituales. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios. Y el gran pensamiento es que en esta guerra espiritual, la guerra no es nuestra, aunque nosotros estamos involucrados. La guerra es de Jesús. Él va a luchar por nosotros. ¿Y cuál es nuestra parte? Confiar y confiar. Leo Éxodo 14, 13 y 14, dice así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estas palabras son de Moisés a Israel cuando estaban saliendo de Egipto. El enemigo era Egipto. Pero quien iba a pelear la batalla era Dios. ¿Y cuál era la participación del pueblo? Confiar en Dios. Ahora, esto es lo que muchos no entienden en la vida espiritual. Nuestra guerra no es contra el diablo en realidad. ¿Qué le hemos hecho nosotros al diablo? Nada. Entonces, ¿por qué él tiene que agarrarse con nosotros? Simplemente porque su guerra es contra Jesús. Y contra Jesús él ya perdió. Entonces, como sabe que no puede con Jesús, viene y se las agarra con nosotros, los hijos de Dios. Porque haciéndonos sufrir a nosotros, está haciendo sufrir a Jesús. Y esa es la intención del diablo. Ahora,
esta guerra, ya que no es nuestra. Jesús es el gran príncipe vencedor, príncipe victorioso, el príncipe guerrero. Todo lo que tenemos que hacer es tomar la armadura de Dios, es confiar. Pero ese tomar la armadura de Dios es estudiar la palabra de Dios todos los días, vivir en espíritu de oración a lo largo del día y buscar otra persona para traerla a los pies de Jesús. Cuando tú haces eso, estás tomando la armadura de Dios. Cuando tú haces esas tres cosas, tú estás confiando en Dios. Y cuando tú confías en Dios, pues viene el enemigo y está derrotado, no porque tú tienes autodominio, no porque tú tienes disciplina propia, sino porque tú estás con las armaduras divinas, Biblia, oración y testificación. El traer una persona para Cristo es vital en la experiencia espiritual. Vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo La segunda mejor opción. Y aquí veremos nuevamente que la lección en esta batalla espiritual es confiar, confiar y confiar. Leo Éxodo capítulo 17, versículos 8 y 9. Antes de la lectura bíblica quiero explicar el contexto, las circunstancias. Israel estaba peregrinando por el desierto cuando los amalequitas aparecieron, los hijos de Amalek, la tribu de Amalek, queriendo pelear contra el pueblo de Dios, de Israel. ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés? Les dijo, armen un ejército de príncipes de las diferentes tribus de Israel y prepárense para la batalla. Pero a Moisés le dio una orden, sube a lo alto de la montaña y lleva 2 ayudantes contigo. Y cada vez que Moisés levantaba la mano, los pocos príncipes de Israel vencían al ejército enemigo. Y cada vez que Moisés bajaba las manos, el enemigo venía contra los príncipes de Israel. Entonces esos 2 auxiliares que Moisés llevó a la montaña, uno sostenía la mano derecha, otro sostenía la mano izquierda, para que el líder Moisés no se cansase. Y así, mientras él tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel venció la batalla. Ahora, con esto en mente, vamos a leer lo que dice Éxodo 17, 8 y 9. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios en mi mano. Mientras Dios estuviese al frente, la victoria de Israel estaría garantizada. Cuando el pueblo dejase a Dios de lado, el fracaso de Israel estaba garantizado. En resumen, la lección de hoy nos enseña una cosa, que las batallas de Israel contra los cananeos fueron literales. Hubo derramamiento de sangre, hubo espada, hubo escudo. Pero esas batallas eran un símbolo de la guerra espiritual entre Cristo y Satanás. En la cultura de aquel tiempo había guerra. Y en la cultura de aquel tiempo, cuando un pueblo vencía al otro, era el Dios de este pueblo que estaba venciendo al otro. Y cuando Israel fue conquistando Canaán bajo el liderazgo de Jehová de los ejércitos, era Jehová de los ejércitos, a los ojos de todo el mundo, el que era enaltecido y era declarado victorioso. Por eso en la Biblia se usa la expresión Dios con letra mayúscula, de dioses con letra minúscula. La gran lección para nosotros es, hoy nosotros estamos en una batalla espiritual contra Satanás y sus ángeles.
La única manera de salir victoriosos es confiar en Dios. Pero ese confiar en Dios es vestir la armadura de Dios. Y ese vestir la armadura de Dios es orar en todo tiempo, estudiar la Biblia todos los días, alimentar el Espíritu y buscar a una persona y llevarla a los pies de Jesús. Entonces tu victoria está garantizada. Que Dios te ayude, querido. Coloca tu vida en las manos de Dios. Déjate guiar por Él. El enemigo es una fuerza real. Un ángel caído existe, pero no tengas miedo de él. No puede derrotarte si tú estás escondido en las manos de Dios. Un abrazo.